Bueno, hoy vengo a hablarles del amor de Dios. Amén. ¿Cuántos creen en el amor de Dios? Amén. Amén. Así que me gustaría que me acompañen al libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 14. De ahí vamos a partir. Cuando lo tenga, dígame amén. ¿Lo tienen? No veo muchas caras de amén. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, dice así, Juan 3:14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vamos a leer una vez más, desde el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Una linda palabra. Para los que llevamos tiempo en la iglesia, es una palabra que hemos estudiado, que hemos escuchado. Amén. Vamos a entrar un poquito en el contexto de cuando Jesús dice esto. Cuenta unos versos más atrás, anteriores a esto, que Jesús se encuentra con un fariseo, con Nicodemo. Y ellos se encuentran de noche y tienen una charla. Y Jesús le dice algo interesante a Nicodemo. Jesús le dice que para que alguien sea salvo, le es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, como cualquiera de nosotros, le dice: Señor, pero ¿cómo yo siendo viejo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dice que siendo un erudito, siendo un estudioso, le dice: ¿cómo tú no sabes esto? Entonces, es ahí que Jesús le empieza a decir esto que acabamos de leer. Pero primero Jesús le dice: si les he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo le diré cosas celestiales? Pero fíjense que Jesús sí le dice cosas celestiales. Y hoy quiero que hablemos al menos de 3 circunstanciales del amor de Dios. El primero que vamos a ver está en el verso 14 y es ¿cómo? Es el circunstancial ¿cómo? El circunstancial ¿cómo? Es un circunstancial de modo. El verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí Jesús le empieza a hablar de cosas celestiales. Amén. Y vamos a ver un poquito este circunstancial de cómo. Cuando Jesús se refiere a Moisés y a esta serpiente en el desierto, se está refiriendo a lo que nos narra el libro de Números, en el capítulo 21. Ahí el libro de Números nos cuenta que el pueblo de Israel, ya habiendo salido de Egipto, ya habiendo visto las maravillas de Dios, rodeando la tierra de Edom, empiezan a murmurar. Algo habitual en este pueblo. Y a causa de que estaban cansados de comer un pan liviano, ellos murmuran. Entonces Dios, a causa de eso, le manda serpientes ardientes. Alguien lo dijo ahí. Serpientes ardientes. Mi mamá. Y ustedes lo pueden leer bien en su casa. Recuerden, está en el libro de Números, en el capítulo 21. Y cuenta la Biblia que cuando aparecieron estas serpientes mordían a la gente y la gente se moría. Entonces fueron a buscar ¿a quién?
a Moisés. Moisés ora, cuenta la historia, y Dios le dice que se haga un asta, y en ese asta ponga una serpiente. Entonces, aquellos que fueran a mirar esta serpiente iban a ser sanos. Entonces cuenta la Biblia que aquellos que eran mordidos por la serpiente, iban a ese lugar, miraban ese asta con esa serpiente ardiente, de cobre creo que era, si no mal recuerdo, o de bronce, no me acuerdo, de bronce. Dice que eran sanos. Ahora, fíjese si no nos parecemos un poco a este pueblo, si a veces no somos un poco como el pueblo de Israel, y traemos adentro eso de tener la necesidad de hablar de más. ¿Cuántos hablan de más? ¿A usted le pasó alguna vez que habló de más? Como nos decía el pastor la otra vez, que nos anda más rápido la lengua que la cabeza. Así era el pueblo de Israel y así somos nosotros a veces, y no tomamos a veces la dimensión de lo que está sucediendo. Y bueno, así que esto pasó y Jesús toma referencia de esto. Ahora, ¿qué le estaba queriendo decir Jesús con esto a Nicodemo? Tenemos que centrarnos en esta charla de Nicodemo y Jesús. Recordemos que Nicodemo no era cualquiera, era fariseo, era de la secta de los fariseos. Él era un estudioso, él conocía la historia, y él sabía lo que había sucedido. Pero Jesús no solo le estaba queriendo recordar esa historia, Jesús le estaba diciendo algo que estaba por suceder. Esa serpiente en ese asta tipifica la victoria de Cristo en la cruz. Amén. Sobre el diablo, sobre la muerte. Eso era lo que tipificaba ese asta con esa serpiente. Por eso cuando la gente miraba eso, que era la victoria de Jesús en la cruz, eran sanados. Y esto era lo que Jesús le estaba queriendo decir a Nicodemo. Viene el tiempo que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios. Como esa serpiente. Esta charla transcurre antes de la crucifixión de Jesús. Amén. Así que ese sería el circunstancial de cómo. ¿De qué modo va a ser? De la misma manera que pasó ahí en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Eso era lo que estaba sucediendo. Ahora, voy a ir rápido. Vamos a ir al segundo circunstancial, que está en el verso 15. Y dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál sería el circunstancial ahí? ¿Para qué? ¿Para qué sería el circunstancial? ¿Y de qué es ese circunstancial? De finalidad. Ahora, recién Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que era necesario que fuera que fuera levantado el Hijo del Hombre como la serpiente. Y ahora le estaba diciendo para qué era necesario eso. Le dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá Jesús le estaba rompiendo la doctrina. ¿Por qué? ¿Qué creía el pueblo judío? ¿Que quién eran los salvos? Solo ellos. Los demás eran gentiles, no judíos. Pero Jesús le estaba diciendo, fíjese, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estaba confrontando las creencias de este Nicodemo. Lo estaba llevando más allá. No solo le estaba mostrando la manera, sino le estaba mostrando para qué. Gloria a Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Ahora, entra algo más acá. No solo le rompe este paradigma, esta doctrina, sino que también le habla de fe. ¿Y qué es la fe?
¿Qué me puede decir de memoria? Todo. Ok. ¿Dónde está eso? En Hebreos 11:1. Bueno, esa dice la versión Reina Valera 1960, que es la que mayormente nosotros leemos. Pero déjeme leerle otra versión. Denme un momentito. Déjeme leerle otra versión que encontré hoy, en estos días que estuve estudiando. Espérenme, Hebreos. Espérenme que está. Ahí está, Hebreos. Le voy a leer primero la versión Dios habla hoy, edición latinoamericana 2002. Me gustó lo que dice esta versión de Dios habla hoy. Escuche lo que dice. Dice así: tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Se lo voy a repetir, se lo voy a volver a leer. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Gloria a Dios. Mire qué profundo esto. En otras versiones, aprendíamos el otro día con el pastor en el discipulado. ¿Sabe que los lunes hay discipulado? Hubo el discipulado Sermón del Monte. Aprendíamos que también en otras versiones fe es confianza. Y leyendo, no mentía el pastor, estaba diciendo la verdad. Leí, por ejemplo, miren, el NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, Jesús le estaba diciendo, volvamos a Juan. Espérenme que se me cambió la versión en la Biblia, acá en la computadora. Se lo quiero leer textual. Jesús le estaba diciendo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, este creer tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la confianza. Primero, de que Jesús estaba diciendo la verdad. Confiar en lo que Jesús decide. Confiar, porque el verso 14 no se puede separar del 15. Porque si estamos confiando en lo que Jesús dice, estamos confiando en lo que Jesús dijo que iba a hacer. No solo en lo que dijo, sino en lo que iba a hacer. En la mayoría de las Biblias usted va a ver que Juan 3:16 está separado del 14 y el 15. Pero yo personalmente creo que no los podemos separar. Yo creo que están más juntos de lo que el título que acá dice: de tal manera amó Dios al mundo, los separa. Entonces, dijimos que esta parte era fe. Ahora, no solamente fe, sino también salvación. Y esta es una parte interesante. Porque muchas veces se predica el evangelio de amor y de que todo va a estar bien. Si venís a la casa de Dios, Dios te va a sanar. Si venís a la casa de Dios, Dios te va a prosperar. Si venís a la casa de Dios, Dios va a cambiar tu familia. Y es verdad. Pero es ahí cuando muchos de los que escuchan ese evangelio se enojan y se van. Porque son convencidos, no convertidos. Y déjeme plantear esto de esta manera. Cuando alguien le promete a usted que le va a dar algo, ¿no es cierto? Un hermano, un amigo, le promete que le va a dar algo y no se lo da. ¿Cuál es nuestra primera, no ustedes, nosotros, cuál es nuestra primera reacción? Nos enojamos. Entonces, cuando escuchamos un evangelio que es solamente sanidad, solamente prosperidad, solamente
cosas no vienen en el tiempo que nosotros esperamos, es muy probable que nos enojemos. ¿Con quién? Con el pastor, pero primero con Dios. Y eso hace que muchos de nosotros podamos irnos de la iglesia, hasta irnos del camino del Señor. Pero también los que predicamos tenemos esa responsabilidad de hablar de salvación. Amén. ¿Y de qué? ¿De qué está hablando Jesús a Nicodemo? Jesús le dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Usted lo puede leer, está en los versos anteriores. Algunos teólogos dicen que nacer del agua significa el nuevo nacimiento en Cristo, la nueva vida, el nuevo caminar en el Señor, el nuevo aprender, el nuevo nosotros. A través de la palabra de Dios, a través del congregarse, a través de la oración, a través de estar en la iglesia y escuchar las prédicas, a través de todas esas cosas, del estudio de la palabra, de los seminarios y de la intimidad con Dios. Y nacer del Espíritu es cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y nos da vida espiritual. Y Jesús le dice a Nicodemo que si no se nace del agua y del Espíritu, no se puede entrar al reino de Dios. Entonces por ahí, algunos de los que estamos acá hemos escuchado ese evangelio de que todo te va a ir bien. Créeme que todo te va a ir bien, pero eso no te salva. Lo que te salva, primero, es entender nuestra condición. ¿Y cuál sería nuestra condición delante de Dios? Somos pecadores. La Biblia enseña que somos culpables. Dice así, por cuanto todos pecaron, todos somos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ese es el primer concepto que debemos entender. Necesitamos ser salvados. Amén. Ahora, algunos comentaristas nombran, o sea, hablan de esta charla que Nicodemo, al ser un estudioso, él entendía el sacrificio de un corderito o de algún animalito para cubrir los pecados. Esa era la forma que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, en la ley, para cubrir los pecados. Pero Jesús le estaba hablando de otra salvación. Jesús no le estaba hablando de cubrir los pecados. Jesús le estaba hablando de quitar los pecados. Amén. Y eso, mi hermano, ni usted ni yo lo podemos hacer. Ni el animalito que se sacrificaba en esa época podía quitar el pecado. Solo podía cubrirlo. Por eso Jesús le está hablando de todo esto a Nicodemo. Porque Nicodemo conocía la palabra, era un estudioso. Era un religioso de la época. No era como los demás escribas, porque si usted se fija más adelante, Nicodemo es el que negocia por el cuerpo de Jesús. Es el que en un momento defiende a Jesús de cierta manera delante de los demás escribas y fariseos. Los defiende. Le dice, ojo, que las cosas que él hace no las hace cualquiera, esas cosas, si prevalecen, es porque vienen de Dios. Pero Jesús estaba hablándole de cosas celestiales. Y es necesario que entendamos que necesitamos salvación. No solamente un evangelio de provisiones, un evangelio de sanidad, todo eso viene con el evangelio. Porque si ustedes leen la historia de Jesús en los evangelios, van a ver que cuando Jesús se encontraba con alguien, ese alguien no era igual. Si estaba enfermo, era sano. Si estaba atado, era libre. Si estaba endemoniado, era libertado. Amén. Siempre que Jesús se encontraba con alguien directa, podríamos decir indirectamente, recordando lo de la mujer que se acerca y lo toca, pero tampoco era indirectamente, porque a Dios nada se le escapa.
directamente de alguna manera. Hasta el joven rico que le dice que había guardado todos los mandamientos. ¿Y qué más me falta? Le dice Jesús, le dice, vende todo y sígueme. Y él se va triste. Hasta él no fue igual. Entonces, el Evangelio tiene que ver con salvación. Amén. En primer lugar. Recuerden que Jesús lo primero que le habla a Nicodemo es de que era necesario que él fuera levantado. Habla de muerte. Jesús le estaba diciendo que era necesario que a él lo crucificaran y lo mataran. Ahora, entonces vimos cómo, para qué, y ahora vamos a ver el tercero, que tiene que ver con el circunstancial de manera, de modo. En el verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá viene algo muy importante. Dios nos ama. Esto es una verdad, una ley, nada lo puede cambiar. Ni que seamos el peor pecador, ni el mejor cristiano. Nada lo puede cambiar. Dios nos ama. Entiéndalo, créalo, Dios nos ama. Ahora Él no está de acuerdo con algunas de las cosas que hagamos, o hacemos, o hicimos. Pero eso no significa que Dios no nos ame. Ahora, a lo que me quiero referir es a la manera. Hay una manera. Porque dice de tal manera. ¿No dice ahí? Porque de tal manera. Esa manera. En primer lugar, la manera de Dios es dar. Fíjense, porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado. Lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? Dar. Ahora, ¿qué nos dio? A su Hijo. Dice ahí, unigénito. Único Hijo. El primero. Creo que lo he contado alguna vez. Una vez yo estaba orando. Hacía poco conocí al Señor y estaba en la habitación. Yo le voy a contar cómo sucedió. ¿Usted me puede creer? No, pero yo se lo voy a contar cómo sucedió. Y yo estaba hablando con Dios. Y en un momento me vino una duda. Y le pregunté, Señor, seguramente el pastor teológicamente me lo podría haber explicado. Pero siendo un pequeñito recién nacido en las cosas del Señor, yo le pregunté a Dios, le dije, papá, ¿por qué fue Jesús a la cruz y no fuiste vos? Esa pregunta le hice. Y en el momento, Dios me dijo que fuera y le preguntara a una madre. Yo escuchaba su voz y él me dijo, andá y preguntarle a una madre. Si está ella y su hijo frente a un pelotón de fusilamiento y le dan a elegir si muere ella o muere su hijo, ¿qué va a hacer esa madre? Fui y agarré a la hermana de la iglesia. Y le pregunté. ¿Y usted qué cree que me respondió la madre? Todas las madres que hay acá, ¿qué harían? Irían ustedes en lugar de su hijo. Ok. Volví a la presencia de Dios y le dije, Señor, esta mamá me dijo que iría a ella. Me dijo, ¿te das cuenta por qué yo no fui? Porque si hubiera ido yo, no hubiera dado todo. Él me dijo, si yo hubiera ido a la cruz, no hubiera dado todo. Fíjense el nivel del amor de Dios. La manera en que Él nos amó. Recuerde que el Evangelio tiene que ver con salvación. Y la paga del pecado es la muerte. Irremisiblemente. Sí o sí. La paga del pecado es muerte.
Esa es la manera en que Dios nos amó, dando todo. Podemos recordar la historia de Abraham cuando tuvo que entregar a Isaac y todo lo que Abraham debe haber vivido llevando a su hijo a aquel monte para sacrificarlo. Figura de lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que iba a suceder. Ahora, David, ¿de qué nos salvó el Señor? De una condenación eterna. Usted y yo no podemos entrar al cielo por mérito propio. No podemos entrar al cielo por nuestras obras. No podemos entrar al cielo por la cantidad de oración. No podemos entrar al cielo por nada de eso. No podemos entrar al cielo por nuestras ofrendas. No podemos entrar al cielo por pactos, por todo ese tipo de doctrinas que andan dando vueltas por ahí. Hablamos con el pastor hace tiempo, en la época de Lutero, en la época de la iglesia, la gente pagaba por su salvación, con monedas. No se puede. Hay un solo precio. Hay un solo precio. Un cordero, sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Perfecto. Amén. El Hijo de Dios. Amén. Y esto era lo que Jesús estaba hablando con Nicodemo. Jesús no le estaba diciendo para entrar al cielo te es necesario ser sano, para entrar al cielo te es necesario ser un estudioso, no. Él le dijo que es necesario nacer de nuevo. Amén. Y si usted no nació de nuevo, esta noche es la oportunidad. Amén. Ahora, me gustaría ir un poquito más profundo en la manera del amor de Dios. Vamos a leer una vez más Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que venimos hablando está encerrado en este verso. Hablamos de la manera, de cómo, hablamos de para qué, ¿no es cierto? Para que no nos perdamos y para que tengamos vida eterna. Desde que soy chico que veo películas de personas que buscan la fuente de la vida eterna. La fórmula de la vida eterna, de la juventud. ¿Y sabe qué? Usted y yo lo encontramos. El día que Jesús se cruzó nuestro camino, encontramos esa fuente de vida eterna. Me gustaría que me acompañe el libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de la manera que Dios nos ama. ¿Lo tiene? Dice así, 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que no le deseemos. Para que le deseemos, perdón. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. ¿De quién? De todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa es la manera de Dios. Todo eso fue lo que vivió Jesús. Nótese algo. Esta profecía de Isaías está en pasado. ¿Se dio cuenta? Creo yo que es porque tiene que ver con la planificación de esto en la eternidad. Usted escuchó lo que leímos, que no había hermosura en él, que fue azotado, que fue golpeado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Leímos que no tenía culpa, que no había pecado en él, que él tomó nuestros pecados. Y déjeme decirle que muchas veces venimos a la iglesia y tomamos el evangelio livianamente, porque perdemos conciencia de todo esto. Cuando escucho que la salvación es gratis, se me revuelve el estómago, porque la salvación no es gratis. Costó muerte, costó sangre, costó la vida de Jesús, y no se la quitaron, no se la quitaron. Él la puso, Él la entregó, Él se dio, Él cayó, dice la Biblia, llevó nuestras dolencias, nuestros pecados, no abrió su boca, y sobre todo oró por nosotros. Aunque usted y yo no estábamos ahí, Él oró por nosotros. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio sí es sanidad, el Evangelio sí es prosperidad en algún punto, pero el Evangelio es salvación. Debemos entender todo esto. La Biblia dice que Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. El fruto de su aflicción somos nosotros. Si es que entendemos todo esto. Si es que entendemos que hubo una manera en la que Dios nos amó. Que fue necesaria una cruz, que fue necesario un cordero, que fue necesario que alguien muriera y pagara por nosotros. No podemos vivir en pecado nosotros. No podemos vivir sin entender este principio. Usted, si estaba viviendo en un camino errado, este es el momento, este es el día para volverse de ese camino. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Amén. Usted puede pensar que va por un buen camino, que Dios entiende lo que usted está viviendo, que Dios comprende por qué usted está pecando. Pero déjeme decirle que la Biblia dice que al final es muerte, porque la paga del pecado es muerte.
eterna en Cristo Jesús. Amén. Si es para Dios, déselo fuerte. Debemos entender que no podemos seguir viviendo en ese camino. Mire, no hay 3 caminos. ¿Cuántos caminos nos nombra la Biblia? 2. Camino estrecho y el camino ancho. Usted no puede estar con un pie en uno y en el otro. Eso es imposible. No se puede. Porque son 2 caminos diferentes. Hoy necesitamos salvación. Hoy necesitamos a Jesús. Si usted está yendo por el camino ancho, ojo, muchas veces, como les dije recién que dice el libro de Proverbios, podemos pensar que el camino en el que vamos es derecho. Pero su fin es muerte. Y David, ¿qué nos dice cuál es el camino derecho? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Todos los domingos se predica, los lunes hay discipulados, los miércoles reuniones, todos los días de la semana. Tenemos una Biblia en casa. No hay excusas. Si estamos viviendo una vida de pecado es porque lo estamos eligiendo. O porque quizás estamos engañados. O porque no conocíamos esto. No sabíamos del precio que pagó Jesús por nosotros. Esto no tiene que ver con condenación. Esto tiene que ver con un despertar de la iglesia. A un tiempo donde podamos vivir la plenitud. Los chicos cantaban recién, hay libertad en la casa de Dios. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Si vos no estás viviendo libre, quiere decir que no fuiste libertado por Jesús. No entendiste esa libertad. Por eso no estás viviendo en plenitud del Espíritu. Pero si entendemos ese sacrificio y eso se hace vida en nosotros, déjame decirte que vamos a cambiar de camino. No significa que no vamos a cometer errores. No significa eso. Significa que, como dice la Biblia, Él va a enderezar nuestros pasos. Pero dentro del camino. Todo aquello que está en primer lugar en nuestro corazón, antes que Dios, es idolatría. Por ahí asociamos la idolatría con la figura de San Expedito, de la difunta Correa, o del Dios mismo. Imágenes de Dios mismo. Que por ahí las veo en el Facebook, gente poniendo imágenes de Dios diciendo algo. La Biblia dice, no hagas imagen. Ponga la palabra, pero no ponga la imagen. Idolatría es todo aquello que esté en el primer lugar. Póngale el nombre que usted quiera. Hijo, hijas, esposo, trabajo, estudio, lo que usted quiera. Todo eso que está en el primer lugar, responsabilidades, todo eso que está en el primer lugar es idolatría. Tiene que estar Dios. Si está su familia, usted me puede decir, David, pero mi familia es lo primero. Está bien, Dios y su familia, Dios y la iglesia, Dios y el ministerio, Dios y el trabajo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque de tal manera nos amó Dios. No podemos jugar. No podemos jugar. Recién hablábamos de qué nos salvó, de una condenación eterna. Está el enemigo de nuestras almas. Dice la Biblia que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Mira el mundo, mire para afuera, mire un noticiero, lea un diario. Fíjese lo que está ocurriendo. El diablo no juega a ser diablo. Es diablo, es nuestro adversario. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Ahora, yo puedo resistir al diablo entendiendo esto y viviendo esto en mi vida. Si no, no. Hablamos de fe también. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Cuando nuestro entendimiento está cegado, no nos puede resplandecer esto. No podemos entenderlo. Creemos que estamos bien, creemos que vamos por el camino correcto. Pero, como dice la Biblia, el camino es ancho y espacioso. Muchos son los que van por él, dice la palabra de Dios. Si usted está yendo cómodo, si usted va por la vida muy cómodo, revise. Porque la Biblia dice que el camino es estrecho y que el justo con dificultad se salva, dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día están ahí para nosotros. Pero si hay arrepentimiento y conocimiento y discernimiento y revelación e iluminación de esta palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando usted entienda que fue necesario que Jesús fuera levantado en esa cruz. Cuando usted entienda, y yo entienda, que ese precio es el que tuvo que pagar, que la salvación no fue gratis. No es gratis, por Dios, no es gratis. Cuando decimos que la salvación es gratis, muchas veces, como entendemos que es gratis, y lo gratis no cuesta, no le prestamos importancia. Porque fue gratis, es un regalo. Escuchamos muchas veces la gracia, un regalo no merecido. Perfecto, eso dice la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios dice esto. Que hubo un precio que pagar y fue Jesús el que lo pagó. Dígale a Jesús que fue gratis la salvación. Dígaselo a Jesús. Muchas veces me ha pasado a mí jugar con el Evangelio. Porque me olvido de eso. Si usted hoy está acá es porque Dios lo trajo a escuchar esta palabra. Y si Dios me la dio es porque yo necesitaba esta palabra. Amén. Primero fue para mí. Y si fue para mí, también es para ustedes. Amén. Necesitamos entender que necesitamos salvación. Amén. Pero de hecho hace 15 años vengo a la iglesia, no importa. Nicodemo, no sé cuántos años tendría Nicodemo. ¿Se sabe cuántos años tenía, pastor? No. Pero debe sido adulto. ¿Cuántos años de estudio? ¿Cuántos años en la religión de los fariseos? Pero aún así, tuvo que venir Jesús y decirle: es necesario que nazcas de nuevo. Lo que sepamos no tiene que ver con la salvación. La salvación tiene que ver con entender esto. Después debemos aprender, sí. Pero debemos entender esto. Lo que costó. El cómo, el para qué y la manera en que Dios nos ama. Si entendemos esos tres principios de la palabra de Dios, vamos a caminar por ese camino estrecho que habla la palabra. Aquel que quería seguir a Jesús, Jesús le decía: fíjese qué diferente, qué distante a ese evangelio de prosperidad, o ese evangelio de todo te va a ir bien, de pare de sufrir. A todos Jesús le decía: toma tu cruz y sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. Jesús dijo: si conmigo hicieron esto, ¿qué no van a hacer con ustedes? Si a Él le hicieron todo eso, ¿qué no van a hacer con nosotros? Leímos que Él se cayó, que Él no habló. ¿Y así somos? Necesitamos entender que esto no es religión. Que esto no es una religión muerta. Que esto es un sacerdocio santo.
Jesús dijo que somos sacerdotes. Pero para que usted y yo seamos sacerdotes, tuvo que entrar un sacerdote una vez y para siempre. La Biblia dice que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y si Él es Rey nuestro, la pregunta, ¿Él está gobernando nuestra vida? Y si Él es Señor, ¿está señoreando nuestra vida? Espero poder transmitir bien lo que la palabra de Dios quiere decir. Gloria a Dios. Usted necesita irse hoy con Jesús en su corazón. Y si está medio flojo con las cosas de Dios, hoy es el día para arreglarlo. Amén. Porque está bien, yo estoy hablando de pecado, estoy hablando de las cosas que no son correctas, pero como dije recién, la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Sí hay condenación, pero también hay salvación. Amén. Gloria a Dios. No nos olvidemos que Jesús murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. La muerte no lo pudo retener. Amén. Él venció sobre la muerte. Amén. Dice la Biblia que exhibió públicamente a los principados. Dice que tomó el acta de los decretos que nos era contraria. Venció. No sé qué estás viviendo. Quizás hay gente nueva, ustedes quizás nunca conocieron a este Dios. Quiero decirle que Él les ama. Amén. Y que Él pagó en la cruz por ustedes. Sí, y que Señor. hoy es la oportunidad para salvarse de la condenación. Hoy es la oportunidad para recibir a Jesús en sus corazones. Gloria a Si Dios. Dios los trajo aquí, era para que escucharan esta palabra, para que supieran que hubo un cordero que pagó en la cruz. Gloria a Para Dios. que ustedes y nosotros no tengamos que ir a esa cruz. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, en la vida tendréis aflicción, pero ánimo porque yo vencí. Amén. ¿Cuántos creen esto? Póngase de pie ahí donde está.